El doctor David García estudió la licenciatura de médico cirujano y la maestría en ciencias biomédicas en la UNAM. El doctorado en biofísica lo estudió en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en la década de los 80. Posteriormente realizó 2 estancias postdoctorales en el Instituto Max Planck en Alemania y en la Universidad de Washington, Seattle, en Estados Unidos, también en la década de los 90. A finales de estos tiempos se estableció definitivamente en México y actualmente es profesor titular C del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. Fue becario CONACYT de estudios de posgrado, becario Alexander von Humboldt de postdoctorado y ha obtenido los reconocimientos José Laguna García y Gustavo Vaz Prada. Cuenta con varias publicaciones en revistas de alto impacto, ha graduado numerosos estudiantes, pertenece a varias sociedades científicas, al Sistema Nacional de Investigadores y a la Academia Nacional de Medicina de México. Les decía que él nos hablará sobre las aplicaciones de las neurociencias al mundo científico forense. Y David, gracias por aceptar, te damos la más cordial bienvenida. Te doy la palabra. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, para no gastarles más tiempo, voy a ir de inmediato a la presentación. Es una presentación de antemano, les comento, sumamente sencilla, yo diría un tanto introductoria a este tema tan importante, me parece, para las neurociencias, que quisiera suponer que lo es para muchas otras disciplinas, entre ellas las forenses, en particular para la ciencia forense, por razones evidentes. Yo creo que hay situaciones muy particulares que nos unen. Uno, ya lo citó la doctora Zoraida, en lo cual coincidimos plenamente, que es la multidisciplina. Es decir, con el paso del tiempo, nuestro trabajo interdisciplinario ha crecido, lo cual suena razonable con el paso del tiempo, y ahora raya en la multidisciplina. Ahí convergen numerosas disciplinas que no vamos a enumerar, por ahí vamos a tocar alguna que otra, y que desde luego contribuyen a hacer algo tan robusto como es las neurociencias y la ciencia forense. Voy a tocar de alguna manera breve algunos puntos de esa conexión entre las dos. Perdón, no les pregunté si ya ven mi presentación. Yo en general prefiero no taparme toda la vista, me parece de lo peor estar hablando contra la pared. Entonces, prefiero por lo menos ver un par de caritas, que siempre para mí son una retroalimentación fundamental para lo que voy diciendo. Y también aprovecho para decirles que interrumpan en cualquier momento. Siempre mis clases, como mis presentaciones, se caracterizan más que por ser una conferencia tipo magistral. Es más bien una sesión abierta de discusión, de confrontar ideas, de proponer cosas, y eso hace desde luego un desarrollo, desde mi punto de vista, mucho más agradable, pero sobre todo más productivo, en cierta forma también más útil. Así que con esa idea, lo cual no le resta formalidad, aclaro, es con la que les voy a hablar a ustedes. También anticipo que el lenguaje con el que yo les voy a referir es fundamentalmente del campo de las neurociencias. Eso significa desde luego que los que no llegamos a neófitos en otras áreas como la ciencia forense. Yo soy médico, como ya comentó la doctora, pero evidentemente no sé más allá de forense que lo que saben los médicos habitualmente. Todos los médicos llevamos alguna materia o algunas materias de esas, y a menos que uno se interese por el área y avance mucho, lo único que sabemos es lo básico. Entonces los anticipo a ustedes que desde ese ángulo les voy a hablar. Pero también les comento a la vez que siempre estamos pendientes del mundo científico en
en las varias disciplinas. Y ahí les voy a comentar cosas muy agradables de cómo ha crecido. No les traje las gráficas porque como venimos de un tren así de muchas cosas que ya imaginarán ustedes que luego se ven muy simples, pero sí toman mucho tiempo, no les pude construir las gráficas de cómo ha crecido no solamente las neurociencias, sino las neurociencias, quiero llamarle, como se llama esta charla, aplicadas al mundo científico forense. Eso también llama mucho la atención. No es algo tan viejo eso. Por el contrario, yo diría que es relativamente reciente. Y eso es interesante. Habrá que traer esa lámina o esas estadísticas en algún momento y les dará una idea muy clara de la importancia que han cobrado estas disciplinas. No como dije, no solamente por su interdisciplina, sino porque efectivamente han llegado a ser, como vamos a revisar brevemente, partes fundamentales en el desarrollo de estas carreras hermanas, ¿sí? Apoyándose unas a las otras. En fin, se llama así entonces aplicaciones de las neurociencias al mundo científico forense y rápidamente nos vamos a pasar a lo que nos interesa. A ver si me deja. Esto que voy a hacer ahora es lo que no me gusta hacer. Esto. Pero lo voy a hacer un poquito para que me permita hacer porque me roba un poco de campo, pero lo sigo viendo y eso me ayuda. Entonces, en lo posible. Entonces, estábamos hablando de cómo aparece esta interrelación, primeramente, digamos, neurociencias, ciencia forense o ciencia forense neurociencias. En sentido estricto, eso no es nada nuevo. Eso tiene muchos antecedentes. Pero en la concepción actual, en la concepción relativamente nueva, últimos 10, 20 años, eso me parece que sí tiene que ver con un mundo que diametralmente es distinto a lo que se pensaba, por decir algo, no me voy muy lejos, siglo XIX. Siglo XIX es crucial en el campo de la neurociencia en relación con las ciencias forenses. ¿Por qué razón? Porque aparecen corrientes científicas, aparentemente científicas, pero que distan enormemente de serlo como tal. Esto es, como dije antes, últimas décadas. Aparecen conceptos que son absolutamente obsoletos, quiero decirles. De verdad, no quiero gastarles tiempo en eso porque no sirve para nada. Cuando hablamos de estas teorías que aparecieron con la larga vida tan productiva de gente como Lombroso, por ejemplo, estoy seguro que ustedes son ampliamente familiares con eso, por lo cual no me voy a referir. Aparece algún concepto fuerte en el campo de las interrelaciones disciplinarias y también y que es terrible. La verdad es que es algo que, como dije, no solamente hay que desecharlo, sino que hay que encerrarlo en una caja y ponerle un candado muy grande para que ya nadie lo abra. Tuvo un nombre, además, yo diría que hasta despectivo, complicado, y que, como dije antes, es obsoleto. Me estoy refiriendo al término de biologismo. Qué terrible es eso. Y me sorprendería mucho si alguien en charlas actuales, últimas 2, 3 décadas máximo, le sirviera para algo hablar de eso. Entonces, por lo mismo, no quiero tampoco pecar de esa manera. Todos sabemos que efectivamente hay varias razones para pensar que la biología tenga que ver con cosas pero tan importantes como la conducta humana. Indudablemente, eso no puede estar a discusión. Pero de que eso sirva
para poder hacer siquiera una hipótesis lejana en relación con la conducta humana relacionada con el crimen, eso sí está complejo. Hay redes muy, pero muy complejas que habría que atravesar para poder atreverse a decir algo en esa dirección. En cambio, en el siglo XIX eso se decía, pero además había prácticamente una escuela de eso, que rayaba hasta en lo filosófico. Entonces, lo único que les puedo decir por un artículo como este, por ejemplo, espero que ustedes estén viendo las citas, que a final de cuentas es algo de lo que les puedo pasar en relación con esta charla, es justamente preguntarse cosas que son, dirían en otros foros, preocupaciones reales en el mundo de las ciencias. Empiezan con cuestionamientos muy firmes, como en qué medida los aspectos biológicos determinan la conducta humana. Indudablemente que tienen que ver. Y luego van más lejos. ¿De qué medida, de qué manera o en qué medida estos aspectos de orden biológico, porque no me atrevo a llamarles allí ni siquiera ni siquiera vías neurales o mucho menos mecanismos, tengan que ver con una conducta alterada? Cuando estas cosas se encendieron, se pensó inclusive erróneamente que el saber ciertos aspectos de la biología podía predecir el comportamiento delictivo. Eso se creyó en algún momento fuertemente. Y se empezaron a usar casos particulares que derivaban de los conocimientos básicamente de la neuroanatomía. Se empezaron a medir desde cráneos, a pesar los cerebros, a ver la simetría y la asimetría de las estructuras neurales y todo eso, y empezaron a atribuirse ciertos rasgos neuroanatómicos y hasta fisonómicos con la conducta delictiva. Caray, esto es lo que yo decía que es muy, muy peligroso, sumamente peligroso en la actualidad, y casi se pensó que se podían hacer como especies de perfiles, y a alguien se le ocurrió alguna idea que hasta le parecieron fantástica a muchos, que entonces podría ser la base para hablar de sistemas de readaptación social, por ejemplo, de corregir conductas, si no es que anticiparlas antes de que los individuos cometieran algún delito. Entonces, esto lo resumo con estos pequeños apartados que he tomado para ustedes, que cómo es que la evidencia neurobiológica puede tener una contribución en el entendimiento y en el manejo de la conducta criminal. Este sí es un cuestionamiento interesante, que ha trascendido, que sigue siendo útil y que probablemente vaya a generar cosas valiosas en el futuro inmediato. ¿Sí? Pero deben entenderlo en esa concepción. ¿Sí? ¿Cómo es posible que ciertas evidencias neurobiológicas, esto es muy modesto, decir evidencias, porque ir más lejos está todavía verde, o sea, como para hablar de cosas más puntuales, pero esa es la idea, mecanismos, y con ello podamos sustentar cómo pues, se podría entender de mejor manera este tipo de conductas alteradas o patológicas. Yo lo demás ya lo dije, la multidisciplinariedad es un aspecto fundamental que nos une. Y entonces voy a empezar a abrir el tema. El tema quiere decir que, yendo a la idea de que licenciaturas, disciplinas hermanas puedan colaborar, tomamos partes que nos pueden servir de algún modo. En las neurociencias, siendo tantas disciplinas,
Por supuesto que sobran, yo diría que sobran, y no quise hacer la lista, es muy larga, de cuántas posibles cosas se pueden hacer pensando en que eso puede ayudar a entender este tipo de conductas. Y que va desde lo más elemental, que ya se hacía mediciones, hasta hacer cosas más complejas que tienen que ver efectivamente con la biología molecular. Qué simple es correr en un laboratorio, por ejemplo, aspectos de citología molecular o de inmunocitoquímica, y que le digan a uno cosas. Eso es relativamente fácil. En los laboratorios de neurociencias y en general los de neuropatología, se corren cotidianamente estas pruebas. Uno puede leer ahí, como leer una radiografía, muchas cosas que eventualmente pueden servirle a disciplinas como la ciencia forense, desde luego. Pero de ahí a establecer un nexo causal está muy difícil. Ahí no. Pero por supuesto que desde ahí arranca. Por eso este artículo se refiere en buena parte a cómo desde el aspecto molecular o bioquímico hasta aspectos más complejos de la función neural y por supuesto, lo más importante, lo que tiene que ver con operaciones mentales y conducta. Esta relación es la que es, digamos, el abismo por el cual todavía no podemos cruzar. Y de una vez me voy adelantando, dije que no iba a ser muy largo. Entonces, sí, entonces desde hablar de laminillas, desde hablar de cortes de cerebro, de tinciones, y todo lo demás es una batería enorme hasta llegar a la parte de la imagenología, que es un apartado que voy a tomar más adelante. Verán ustedes qué se puede decir de la imagenología. Y no es necesario estar viendo resonancias magnéticas, tomografías por emisión de positrones, y ahora ya hasta la optogenética y otras técnicas actuales de investigación que pueden utilizarse como coadyuvantes en la búsqueda de una explicación para una conducta alterada. Entonces, todo eso está en juego. Entonces, quiero decirles, voy a resumir lo que acabo de decir, hay una batería inmensa de cosas que tienen las neurociencias, desde lo más elemental, como son fragmentos celulares, DNA, por ejemplo, que es algo fundamental, hasta aspectos muy complejos que tienen que ver con la génesis del pensamiento y con las conductas alteradas. Hay muchas cosas que decir, pero, insisto, el gran abismo que hay es cómo saltar de eso a atreverse a utilizarlas como una herramienta que permita hacer afirmaciones, voy a decirlo en nuestras palabras, categóricas, pero yo creo que en la ley se dice de otra manera, para sustentar alguna conducta alterada. Ese es el gran paradigma, el gran reto a la vez que hay que salvar. Entonces, esta es probablemente una pequeña ventanita de acceso a cómo es que la contribución de las neurociencias, en general las ciencias forenses, puede tener puntos de partida, solamente de partida. Entonces quiero aclarar esa situación y vayamos entonces rápidamente. Si decimos sí, hay muchas metodologías, muchas técnicas que me podrían servir, lo repito, ninguna de ellas es ostensiblemente útil para las ciencias forenses en su estado actual. Mejor me adelanto a esas conclusiones y entonces uno diría, bueno, ¿y entonces qué sí se puede hacer? Y entonces con esa idea les presento la idea actual que tiene, por ejemplo, la American Psychological Association, que se refiere justamente al impacto que tienen las neurociencias en las ciencias forenses. Sí, consideran en la actualidad estas sociedades muy buenas, consideran, por ejemplo, que es un campo emergente. ¿Cómo es que podemos entender la regulación de algunas conductas? ¿Sí? Especialmente aquellas que tienen que ver con conducta criminal o por lo menos antisocial. Lo que nosotros denominamos comúnmente sociopáticas o psicopáticas.
Y esto, a la luz, como lo digo, como lo dicen ahí, y esto sí es muy bonito, a la luz de mecanismos neurales. Y esto sí es firme. Todos queremos conocer los mecanismos neurales que regulan la conducta. Y por ende, saber cuáles son aquellos mecanismos alterados que condicionan una conducta no solamente alterada, porque hay conductas que son alteradas, pero no necesariamente son criminales, ¿estamos de acuerdo? Sino las criminales. Y esa es la proposición, yo creo que más importante de todas. Y me da mucho gusto compartirlas porque lo dice una sociedad tan importante como esta. Entonces, se debe entender que en algún momento puede existir fallas, alteraciones o lo que sea, que con su base mecanística a nivel neural, o sea, mecanismos neurales, pueden hacer que una conducta funcione de manera errónea. Eso es, digamos, la esencia de nuestra charla. A final de cuentas, yo quiero que la tomen muy en cuenta y que todo lo que podamos decir gire en torno a ese punto que me parece que es el medular y que nos va a tomar seguramente varios años más adelante. Yo, solamente para resumir, me parece por demás intransigente insistir en que los aspectos meramente biológicos, inclusive neurobiológicos, puedan servir para tanto. Respeto, por supuesto, las ideas de otros. Ya hemos tenido algunas comunicaciones con gente que habla de aspectos, desde luego, por lo menos antisociales, pero en algunos aspectos claramente penales. Entonces, no voy a referirme a nombres tan conocidos, ¿no? Personas a quien aprecio mucho, como los del INACIPE, por ejemplo. Ustedes seguramente habrán escuchado sus ponencias, y no dudaría que la doctora ya les trajo también a la Viaga para que hable con ustedes. Entonces, no voy a insistir yo en esas cosas, para nada. Mi visión es únicamente neurocientífica, que quede muy claro. Yo de penal, pues no tengo nada más que las conductas penales que puedo cometer como cualquiera, porque esa es la concepción más actual, que en realidad, bajo ciertas condiciones, bajo ciertas alteraciones, no es que haya tipos predeterminados. Esa era una de las peores conclusiones de esas teorías, que hablaba de un determinismo. Es que estábamos condicionados a ser delincuentes, por ejemplo. Esa es una de las peores, yo diría, sentencias que se han cometido. Así que si alguien insiste en eso, pues por favor, cada quien que asuma sus responsabilidades. Nosotros, los neurocientíficos, desde luego que no. Por supuesto, no nos hacemos responsables de eso, porque nuestra visión está basada en mecanismos neurales. Y con mucho gusto puedo ponerles varios ejemplos de mecanismos neurales que son de lo más interesante, y no es la idea aquí darles una clase de mecanismos neurales, pero cómo estos sí no pueden, determinan conductas. Y por ahí les traje algunos casos simples que seguramente ustedes ya conocen, porque son ampliamente conocidos en la literatura. Entonces, sí, espero que con esta segunda laminita haya quedado claro el planteamiento de lo que yo estoy hablando. Si hubiera alguna duda, le agradeceré muchísimo. Las preguntas siempre son muy, muy bienvenidas. Nos ayudan a todos. Pero ese es el planteamiento en general del terreno en el cual estamos ubicados y que ha evolucionado rápidamente en los últimos 20 años, yo diría. Vamos a hablar de los artículos más, digamos, interesantes, por lo menos algunos de ellos, en las primeras 2 décadas de este siglo, que me parece que tienen cosas interesantes. De antemano les digo que no podemos ser concluyentes. No crean que yo les voy a contar aquí como el oro molido de las neurociencias con las ciencias penales, porque eso lamentablemente no lo podemos decir, pero sí les voy a dar una idea de cómo estamos ubicados en relación con ese campo y qué es lo que yo diría a mi juicio, y tomando en cuenta muchos trabajos que hay, que de verdad llama la atención cómo han crecido este número de trabajos, hasta dónde puede uno decir y cómo debe uno ser tan prudente en hacer
afirmaciones categóricas, como le llamamos, ¿no? Llama la atención aspectos, para empezar, de orden psiquiátrico. Y para ser más específicos, de orden neuropsiquiátrico. Vean ustedes uno de los grandes sesgos que, no yendo tan lejos, es ya muy marcado. Aquí estamos hablando de 2009. O sea que está dentro de estos dos periodos de los que estamos hablando, cercanos. Y noten ustedes por qué hay gente que cree que todavía, si antes lo hacía yo con un bisturí y lo hacía yo, lo ponía al microscopio, ahora con ayuda de métodos tan poderosos como efectivamente la resonancia magnética de alta resolución, tenemos para investigación métodos de altísima resolución, que efectivamente casi no los imaginábamos hace 10, 20 años, ¿sí? Y la tomografía por emisión de positrones, y esos artículos como este de nuestro querido amigo Arturo Silva, también piensan que aspectos funcionales de la resonancia magnética, porque hoy esos estudios ya no son meramente anatómicos y pensando en algo que siempre fue un error, que la anatomía era algo fijo. No. Aspectos funcionales, en donde hay técnicas como precisamente la resonancia magnética funcional, como el PET, el SPECT, muchas de estas herramientas, podrían servir para poder sustentar conductas alteradas. Entonces, se pensó que el ascenso de estas tecnologías, ciertamente muy poderosas, nuevas tecnologías, podrían ser, como dice ahí, promisorias para la contribución de las neurociencias a las ciencias penales, ¿no? Eso yo creo que son todavía los resquicios que nos quedaron, pero lo comento aquí como no es tan remoto que todavía haya gente que siga pensando que con eso podríamos ayudar firmemente, y eso no es posible, todavía a establecer alguna relación con alguna sentencia, por ejemplo. Eso es muy complicado, es muy difícil de hacer. Insisto, hay que tener muchísima precaución. Pero vean ustedes, en una publicación y además en una buena revista, todavía se piensa que eso podría ocurrir. Entonces hay que tener mucho cuidado con que efectivamente es un avance y que potencialmente puede llegar a los límites de contribuir mucho a las ciencias penales. Pero definitivamente no debe tomarse como algo todavía útil. Y como ejemplos simples de cómo los mecanismos neurales pueden alterar conductas, les traigo una lámina de amplio conocimiento en yo diría que en todas las disciplinas. Este solamente lo recuerdo porque estoy seguro que ustedes lo conocen. Vean ustedes el caso de Phineas Gage. Es un caso ampliamente conocido en donde se ve que el daño en alguna estructura cerebral, esto es muy conocido, como este trabajador del ferrocarril se le insertó esta varilla accidentalmente, se lesionó una parte de su estructura cerebral, y de ahí vienen muchas teorías, y posteriormente su conducta, que era el de un ciudadano, inclusive sumamente amable y demás, se transformó en una persona completamente distinta, con una conducta alterada. No estamos hablando de criminología ni nada de eso. Es un ejemplo simple de cómo cambia drásticamente la conducta si se trastornan los mecanismos neurales. Esto es un ejemplo contundente que las neurociencias hoy día todavía siguen siendo de base para explicar conductas. Finalmente es de lo más interesante, y por eso es que lo comento. Sí, solamente por eso, pero no por aspectos de criminología. Entonces, otro síndrome, experimentos y muchos que se han conocido a lo largo de la historia de las neurociencias, este es el famoso síndrome de Kluver-Bucy, se llama, y en el cual se ve que lesionando algunas estructuras, también ocurre de manera accidental en humanos, son lesiones del lóbulo temporal,
que desconectan y lesionan ciertos mecanismos. De ahí cobró tanta importancia estructuras como la amígdala, por ejemplo. La amígdala ha sido, por razones ahora sí claras en las neurociencias, asiento de conducta. El sitio donde se encuentran alojados los grandes misterios que tienen que ver con el miedo, por ejemplo, que tienen que ver con la furia. Esto es muy importante. Yo recuerdo algunas de estas primeras clases hace años. Alguien creía que si uno implantaba un estimulador eléctrico muy fino en ese punto, al instante podía cambiar la conducta de un sujeto agresivo. Imagínense ustedes. Pues eso es lo que se creía, pero sirvió porque sirvió de base para estudiar estructuras como la amígdala, propiamente dicho. Otro aspecto relevante de estas conductas alteradas tiene que ver con la conducta sexual. Y eso es también un punto relevante en general, en lo que conocemos nosotros como el sistema límbico. El sistema límbico, que es un conjunto de estructuras cerebrales, no les voy a aburrir con eso, es largo de contar, tienen que ver precisamente con aspectos muy básicos de la supervivencia del individuo. Esto que tiene que ver con conductas de cólera, de agresión, y más allá lejos de emotividad o de afectividad, y ya trastornos francos que sí tienen que ver con aspectos que rayan en la delincuencia, se deben a alteraciones en lesiones que se han practicado N veces en ciertas estructuras. Déjenme decirles que los avances de estas ciencias, como las neurociencias, no ha cambiado en su manera de abordar los estudios desde el punto de vista experimental. Siguen siendo tan viejos como casi la humanidad. O sea, los cráneos tan antiguos que se han encontrado revelan que así fue, y uno puede ver que la lesión de ciertas estructuras efectivamente cambia drásticamente funcionamientos que tienen que ver con las conductas básicas del individuo. La supervivencia del individuo y de la especie. Fundamentalmente se llama sistema límbico, seguramente ustedes también lo revisan, y desde luego explican por qué algunas conductas cambian y pueden ser cambios tan drásticos que pueden llevar o condicionar alteraciones de orden fisiopatológico y desde luego conductual y cognitivo. Y aquí uso por primera vez la palabra de cognición. La cognición quizás sea uno de los aspectos centrales actuales de las neurociencias. Es uno de los que voy a llamar la atención y que por supuesto tiene que ver como aspecto clave de investigación en todas las conductas. Los aspectos de orden conductual y cognitivo son la base para explicar hoy día mucho del comportamiento humano. Y voy a adicionar de una vez el tercer elemento que me parece fundamental, para no aburrirlos con tanto hablar, es la parte que tiene que ver con un tema actual de las neurociencias. Es la toma de decisiones. Este aspecto de la toma de decisiones, yo los invito a que ustedes lo revisen. En las ciencias forenses tiene un impacto clave. Y esto sí es hablar del sistema actual, novedoso de las neurociencias, con impacto en las ciencias penales, desde las ciencias forenses y todas las demás. La ley. Esto quiere decir toma de decisiones. Solo que tiene un detalle que hay que considerar fuertemente. Y a ese me voy a referir en un par de minutos. Consideren, por favor, entonces, que un aspecto central en las conductas es la toma de decisiones. Y con eso construyo un triángulo simple de trabajo. El que tiene que ver con la cognición, no solamente con la parte más básica del conocimiento de aspectos complejos, sino con la respuesta, como lo define Kandel, el doctor Eric Kandel, premio Nobel de Fisiología y Medicina, la manera de cómo estas conductas que en principio fueron
la base del funcionamiento neural tengan que ver con la toma de decisiones, y en medio de eso está lo que le llamamos cognición. Y esta parte cognitiva, como la dice él, tiene que ver con la respuesta que los individuos damos ante estímulos complejos. Y esa acotación es fundamental. Es ante estímulos complejos. Hay muchas otras respuestas que del sistema nervioso, pero que no entran dentro de esa categoría. Entonces debe citarse así, como cognición. Entonces esta parte es uno de los vértices de este triángulo. El otro, como ya lo dije, la parte de toma de decisiones, y finalmente esta parte que es el reflejo que todos estudiamos y que hay muchas, pero miles de maneras con las cuales se han estudiado a lo largo de la historia, que es la parte conductual, y que comúnmente los neurocientíficos referimos como conductual y cognitivo. Desde los que han usado laberintos para estudiar, de los que han hecho miles de pruebas, cambiado el alimento, hasta los que los han expuesto a medios inhóspitos y todo lo que se les puede ocurrir, la literatura está llena de esas cosas. Todo lo que les iba a decir en 2 minutos, que ya me pasé de los 2 minutos, era que hay que considerar un punto relevante. Si consideramos a la cognición, que es la capacidad, dicho en manera muy simple, a responder a estímulos complejos, entonces nos fijamos nosotros, nos hacemos una pregunta clave. Bueno, ¿y cuándo madura el aparato cognitivo? Esto es un parteaguas en las investigaciones del mundo neurocientífico en general. Por supuesto, con mayor impacto en las ciencias penales. Díganme ustedes, ¿cuándo se le puede hacer responsable a una persona de su conducta? Y eso trajo a la luz la pregunta central. ¿Cuándo madura el aparato cognitivo? Esto nos llevó a revisar muchas cosas, y cuando nos preguntamos de nuestros estudiantes, como ocurre en ciencia forense, pues nos apenamos, ya no sabíamos a dónde meterlos. Porque les exigimos a nuestros alumnitos, o a nuestros, con todo respeto, como a nuestros aspirantes, que les agradecemos tanto, que siempre andan inquietos buscando lo nuevo, casi en cierta forma, permítanme decirles, casi los obligamos a que tomen una decisión a edades que andan por ahí como los 18, por ahí nos llegan algunos como de 17 años, para poder decidir su futuro profesional como investigadores científicos, ya sea del mundo forense o de las neurociencias. ¿Qué creen que nos pasó? Nos pasó, después de revisar tantas cosas, que encontramos que el aparato cognitivo en general madura alrededor de los 24 años. Entonces imaginen una persona tan joven decidiendo su futuro profesional por ahí de los 18 o 20 años, cuando su aparato cognitivo no ha madurado. Y no solo eso, entonces, si ese impacto ya de por sí es muy grande en la vida profesional, pregúntenlo en términos de delincuencia. O sea, nos mete realmente en problemas, porque uno dice, ¿cómo se le puede hacer responsable a alguien de una conducta con un aparato de cognitivo que es inmaduro? Eso es lo que les quería yo decir. O sea, justamente. Entonces, ténganlo por favor muy en cuenta. Sin embargo, las leyes, que tienen muchas vertientes y muchas cosas, sabemos que han categorizado eso, sabemos que se han hecho, pues yo no sé si se llaman categorías, cómo es que hay ahora niveles que no me distan mucho de lo que Lombroso hacía. Él hablaba de varios perfiles y niveles para eso. ¿Quién sabe? Permítame con todo el respeto decirles que las ciencias penales que piensan en dirección están viviendo en un mundo arcaico, realmente arcaico, y no están por lo menos sumamente enterados, quizá, ojalá en el mejor de los casos, interesados de que esto es fundamental desde el punto de vista de las neurociencias para poder hablar de conductas alteradas. Bueno, con esta base, les comento entonces la conclusión más simple de eso, ¿no?
A pesar de todo lo que se ha hecho para usar aspectos meramente biológicos o neurobiológicos para explicar conductas criminales, nada de eso como tal hoy día no se ve. De hecho, como dije antes, pertenece al pasado. Y se piensa optimistamente, el tiempo lo probará, que las disciplinas como las neurociencias, aquellas de las neurociencias, si se trabajan adecuadamente, han llegado para quedarse. Bueno, yo lo dejo así, a manera de hipótesis y de propuesta. Si logramos contestar a preguntas científicas fundamentales que tienen que ver con esos mecanismos neurales que dirigen la conducta, si podemos entender la cognición, y voy a ir un poquito más lejos, pero no es tema de esta charla, la conciencia. Es otro de los temas actuales de las neurociencias, la conciencia. Vista desde el punto de las neurociencias, aclaro que tiene otras vertientes muy fuertes que rayan inclusive en el terreno filosófico. Entonces, la epistemología y en general la filosofía para allá, no decimos nada. Pero hay gente, desde luego, que en nuestra licenciatura imparte materias optativas, gente muy buena, por cierto, y es fascinante escucharles. Sí, está muy bien, pero el gran reto es, a final de cuentas, entender si efectivamente, así como desechamos todo lo anterior, no vayamos dentro de unos 10 años más a desechar esto que hoy creemos, esto sí llegó para quedarse. Esa es la sabiduría. Y esa ya no es muy vieja. Vean ustedes que estamos hablando de marzo del 2018. Entonces, raya ya cercana a la frontera. Entonces, habla este artículo, léanlo con cuidado, tiene que ver con una discusión amplia de los problemas justamente en la parte más medular y que tiene que ver con que si efectivamente a futuro mediano plazo, sean efectivamente como aquí se dice, una promesa para entender la conducta criminal. No me sorprende, creo que a ustedes menos, que haya culturas, de estas culturas que son las que cuando aparece una tecnología nueva son los que inmediatamente se adhieren a ella, ¿no? Que ya se atrevan a incorporarlas a su sistema, a su sistema penal. Este es un caso de otros, seguramente, en el que se ve que hay gente entusiasta de lo que son como esos, los que adoptan las nuevas tecnologías. Si uno mira la curva de adopción de lo nuevo, siempre la primera desviación estándar, máximo la 2 desviación estándar, es esta gente que rápidamente incorpora y se adapta a estas nuevas tecnologías. Bueno, pues hay quien ve así que ya se nos está haciendo tarde para incorporar a las neurociencias al paradigma penal. Así es, ¿sí? Y entonces ya se habla de términos como esos, como las neurociencias forenses. Perdón, seguramente algunos de ustedes querían reírse, háganlo. O sea, las neurociencias forenses, ¿no? Y no solo eso, como dije antes, lean este artículo simple del doctor Alemán, que efectivamente él dice que ya está en movimiento. Esto es Costa Rica, ¿no? Es Costa Rica, y pueden ustedes ver que Costa Rica, él dice, no, nosotros sí lo incorporamos ya a la parte penal y estamos conscientes de la compleja red, como dicen ellos, de esas conexiones que existen entre las neurociencias y el derecho. Sí, pero nosotros estamos dispuestos a ir sobre ese camino, ¿no? Aquí tenemos los dos extremos de esas propuestas. Aquellos, los que son
sumamente prudentes y dicen, no, esto está muy, pero muy verde, por favor hay que ser muy cautos en adoptar estas cosas. Y aquellos que dicen, no, esto va a ser lo nuevo, esto es lo que nos va a servir para explicar en el futuro inmediato y que tiene que ver con las ciencias que auxilian al derecho y las ciencias penales en general. Eso puede ser, pero ese es, en mi opinión, muy delicado, por no decir que en cierta forma todavía peligroso. Si revisamos lo que ya les había comentado antes, el pasado que se proyecta en el futuro, o sea que estamos hablando justamente del 2020, vean ustedes cómo se ve a 10 años de distancia algo que parecía maravilloso. Solamente para tener claridad de cómo se debe ser de prudente en estas cosas. En 10 años, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió a la neuroimagen que les comenté antes? Parecía, como decimos los médicos, como la panacea. Ya, ahora sí vamos a saber. No teníamos que esperar que gente del área neurobiológica nos dijera, porque ahora sí tenemos las pruebas en la mano. La neuroimagen, aún una de 20 o 30 teslas, no importa, de altísima resolución. Entonces, este artículo hace esa discusión que me pareció interesante. Ahí se las dejo porque sí me parece de lo más interesante ver qué discusión hay en el terreno de la neuroimagen. Y vean ustedes que ya hacen uso de estos términos nuevos de las neurociencias, ¿sí? Y me llama mucho la atención. Y aquí les voy a decir otra de las cosas actuales de la toma de decisiones en un momentito más, porque me parece también otra de las cosas interesantes de las nuevas neurociencias en este milenio. Vean ustedes que ya habla de la toma de decisiones, efectivamente, ¿sí? Esto es importantísimo. Ya enlaza, y yo digo, bueno, eso sí ya estableció una diferencia grande con los 10 años anteriores, efectivamente. Tenemos que ver con la toma de decisiones y con el juicio moral. Está bien, puede ser. Yo ahí ya lo veo más arriesgado, pero con la toma de decisiones sí nos quedamos los neurocientíficos. Ahí sí hablamos de algo muy importante, que es la toma de decisiones. Y aquí les voy a contar eso, que todavía hoy, cuando lo decimos, lo deja uno muy pensativo y dice uno, caray, si me hubiera dado cuenta hace muchos años de cuando decidí, por ejemplo, cuando tomé las grandes decisiones de mi vida, como por ejemplo, cuando uno decide qué licenciatura va a estudiar, como cuando uno decide, por ejemplo, que se va a casar, o cuando decide uno, cualquiera de las empresas grandes de la vida, ¿no? Tener un hijo, por ejemplo, ¿no? Les voy a decir, la mayoría de las personas a quienes se les pregunta, y estoy resumiendo los trabajos de Behavioral Economics, que es el que más ha trabajado en tomas de decisiones, todo un apartado enorme que había que dedicar solamente a hablar de toma de decisiones. Es un capítulo amplio y complejo, muy actual. Entonces uno dice, caray, ya inclusive haciendo allí, tomando en cuenta y dejando a un ladito la maduración del aparato cognitivo, uno puede decir, ay, ok. Behavioral Economics dice, 60 a 70% de las decisiones que tomamos los humanos a lo largo de nuestra vida, como en cualquier día cotidiano, y graben esto, no es racional. O sea, esto de verdad fue algo que nos impactó enormemente, porque uno piensa que la mayoría de sus decisiones, si no se diga tan importantes como esas que meditamos, que consideramos muy serias en la vida, si nos preguntan, la mayoría va a pensar que lo hizo de manera racional. Bueno, la conclusión grande es que no, que al menos 60% de los casos no son tomas de decisiones racionales. O sea, son llevadas por muchas otras cosas, desde luego por el ser emocional,
por supuesto, esa salta primero a la vista, pero por muchas otras circunstancias, y lo que menos tiene es ser racionales. Entonces, ojo con eso, porque ya la propia toma de decisiones adquiere un matiz que de por sí ya era complejo y lo vuelve aún un poco más difícil de entender, considerando eso. Uno diría, ¿de qué toma de decisiones estamos hablando entonces? Es una pregunta de más actualidad y es desde luego difícil de contestar. En fin, eso se impacta la vida cotidiana, impacta la vida de un empresario. Imagínense, un empresario que tiene que hacer una inversión altísima o quien sea. No se diga aquellos que tienen o que alguna vez tenemos que ver con decisiones que impactan poblaciones, para empezar, de estudiantes, jóvenes en formación, sistemas educativos, planes y programas de estudios, y ya no me refiero a todo lo demás de la vida cotidiana. ¿En qué medida estas decisiones están entrando en esa categoría? Y que más tarde, tomar decisiones afectivas y de carácter emocional no racionales, tampoco quiere decir que sea algo malo. Por el contrario, en muchas ocasiones son las más acertadas. Solamente hay que tener claridad que no están en la esfera racional como nosotros la creíamos. Y la cantidad de estructuras involucradas ahí hay muchas. Aquí les listo algunas de ellas. No los quiero aburrir con eso porque son nuestras clases de neuroanatomía, funcionan en la licenciatura, pero efectivamente van más allá de la amígdala, la corteza prefrontal, el sistema estriado, el hipocampo y todo lo demás. Son estructuras que nosotros en nuestras disecciones de cerebro tocamos, vemos, cortamos, teñimos, etcétera, las sentimos. Si yo siempre les digo a los estudiantes cuando abren un cerebro, que es una de las experiencias más grandes que tienen los estudiantes, cuando tienen un cerebro en las manos. Imagínense un cerebro humano, con todas las implicaciones legales que eso quiere decir también, por favor, ¿no? O sea, o cuando una persona de Baja California se comunica con neurociencias para decirle, doctor, mi hermano padeció toda la vida este trastorno neurológico, nunca supimos que tiene y se lo entregamos, ¿no? Aquí está. Entonces, esto tiene que ver con varias implicaciones muy fuertes en el campo de las neurociencias. Pero aquí, si lo vemos desde el punto de vista de la psicopatía, ya estamos tentando lo que tiene que ver con el juicio moral. Entonces, la parte ética, moral y todo lo demás forma parte de un gran contexto que tiene que ver con la toma de decisiones. Bien, y ya estoy cercano a terminar, yo creo que ya estoy abusando, ¿sí? Entonces, cuando alguien comete un delito, ¿cómo podría uno estar seguro que un estado mental particular tiene alguna relación causal con el delito que cometió? Si yo pudiera en ese momento leer como en el Conectoma, como en cualquiera de estos sistemas de cableado nuevos, ustedes saben que se han invertido millones de dólares en esto del mundo nuevo de las ciencias del cerebro y que tiene que ver con estas enormes avenidas por donde fluye la información en el cerebro y que tiene que ver justamente con los estados mentales, ¿no? Si uno tuviera ese argumento en las manos, justamente aquí en la mano, de esa manera, entonces uno podría decir categóricamente que las neurociencias pueden explicar un estado mental que condujo a tal o cual alteración del comportamiento humano, llámese delictiva o no. Mientras eso no se tenga, no hay ninguna manera, de ninguna manera. Esa acotación es muy prudente y es muy fuerte. En mi apreciación, estamos al pie de la montaña, justamente. ¿Qué genera las ideas dentro del cerebro?
¿De dónde nacen? Porque hoy lo que les puedo explicar son los circuitos neuronales a nivel neuroanatómico y molecular de cómo se procesa la información dentro del cerebro. Eso sí lo podemos hacer. Pero de ahí a cómo ello salta el abismo mente-cerebro, esa es otra historia. ¿Cómo se generan las ideas? ¿Cómo es que yo las puedo leer como si fuera una radiografía o una resonancia magnética? Ese es el reto actual. Si yo pudiera saber eso y pudiese de alguna manera calibrarlo, en otras palabras, estandarizarlo, entonces podría hacer alguna conjetura en relación con aspectos causales. Mientras eso no se tenga, no es posible. ¿Sí? Hay que reconocer los límites en términos del comportamiento humano. Sí podemos hoy explicar muchos estados conductuales y esa es la clave de lo que decíamos, neurociencia conductual y cognitiva, pero no a ese nivel. Hoy día es una revolución en el mundo científico. Y esto es solamente pues una pequeñísima probadita de cómo se ve el camino al pie de la montaña. Y yo diría que con eso, y esta última parte esta es una como breve revisión de Current Opinion, se puede ver que efectivamente hay que ser cautos de que lo que conocemos a la luz de la interacción entre neurociencias y ley puede ser útil en términos de evaluaciones psiquiátricas o neuropsiquiátricas que rayen en conductas delictivas. Y eso es todo lo que les quería contar. Les agradezco muchísimo y si ustedes tienen algunas preguntas, no creo que las pueda contestar, pero con mucho gusto, lo que pueda, encantado. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias, David. Pues yo tengo dos preguntas, no sé si alguien más tenga. Me gustaría mucho. Una es, nos hablaste de una cifra muy interesante de entre el 60 y 70% de las decisiones que tomamos no son racionales. No son ¿Eso razones. cómo se ha estudiado? ¿Cómo se supo? ¿Cómo se llegó a determinar? Bueno, eso sí, esos paradigmas Sí, experimentales tienen varios niveles de estudio, doctor. ajá, Desde los que son hechos en mono, de hecho es así como se empezó a estudiar de manera experimental la toma de decisiones. ujú, Para los que conozcan el trabajo para no ir muy lejos, en el mundo hay otros ejemplos, pero para no ir muy lejos, los que llegaron a conocer los trabajos del doctor Ranulfo Romo, ujú. uno de nuestros neurocientíficos top en el mundo de las neurociencias, les comento brevemente cómo hacen sus estudios ellos. Ujú, Lo que hacen es poner sensores dentro del cerebro, estoy hablando en monos, es una ujú, cirugía compleja para poner micro, nanoelectrodos dentro del cerebro que permiten, nosotros decimos registrar, pero eso es una mala traducción, en realidad estudiar los cambios en la actividad cerebral, pero no ujú, como lo hace un electroencefalograma o eso, no, sino lo hace uno intencionalmente en puntos muy circunscritos ya del cerebro, mientras el individuo ejecuta una tarea. Así es como, es decir, lo que se hace y no difiere de lo que hacía Skinner, por ejemplo, ¿no? En el mundo experimental, el apretar palancas, por ejemplo, lo cual implica haber tomado cierta decisión. Esa es la manera más conocida de cómo se estudia la toma de decisiones en el mundo experimental. ujú.
Ujú. En los humanos, por supuesto que ya no es tan simple, porque no podemos hacer ese tipo de experimentos, ¿sí? Sin embargo, hay muchos paradigmas que se han diseñado para que los individuos efectivamente, tras pruebas estandarizadas, nos digan cómo hacen su toma de decisiones. A lo mejor les debía haber traído algún artículo a propósito de eso. Pero está, Behavioral Economics tiene varios de ellos, doctora, y si no, con mucho gusto les enviamos algo. Así es como Gracias. se estudia. Sí, yo tengo otra pregunta, pero primero quisiera darle la palabra a Ale Mercado. Ella está con nosotros, ella es médica forense. Sí. Entonces, seguro algo te quiere preguntar. Adelante, Ale. Hola, buenas tardes, doctor, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo sí quisiera preguntarle en relación a, existe, si no recuerdo mal, en el DSM-5, la posibilidad de tratar a personas con trastorno de la personalidad antisocial con antipsicóticos. En estos casos, lo que se intenta es modificar su respuesta a un estímulo o modificar en cómo perciben ellos el estímulo. Ah, qué interesante pregunta, doctora. Muchísimas gracias. Eso es una pregunta básica, fundamental, efectivamente. Parte de la génesis de que lo que es realidad o lo que creemos que es realidad, en realidad es un aspecto individual de la vida. Es decir, nosotros pensamos que al hablar de realidades, hablamos de un conjunto, de que todos estamos de acuerdo en eso. Pero entra en un concepto muy grande que la doctora toca y que es lo que conocemos como, no como el mundo de las sensaciones, no como el mundo de las sensaciones, sino como el mundo de las percepciones. ¿Sí me explico? A ver, voy a tratar de detallarlo muy brevemente. Muy brevemente. Cuando, desde el punto de vista de las neurociencias, aplicamos cualquier cosa, puede ser cualquier elemento que activa una vía específica hacia el cerebro, esa vía específica conduce una información hasta áreas centrales, en donde en la primera parte que toca sigue siendo sensación. Y si hiciésemos un estudio de sensación en un grupo grande de individuos, de varios humanos, nos encontraríamos que hay un parecido muy claro entre unos, con variabilidad pequeña. Pero una vez que pasa del mundo de las sensaciones al mundo de las percepciones, todo cambia. Para decirlo de manera muy simple, todos reaccionamos de manera distinta ante el mismo estímulo, porque depende de dos factores fundamentales. Uno, la información que asciende al sistema nervioso central y que cuando ésta se integra, lo hace con toda la experiencia previa. Entonces, al integrarse pasa al mundo de las percepciones y eso hace que algo que a uno le podría parecer agradable, a otro le puede parecer completamente desagradable. Entonces, lo más cercano a la pregunta que nos hace, doctora, es el mundo de las percepciones. Finalmente, lo que dicta mucho de lo que vaya a ocurrir después es el mundo de las percepciones, porque ese es el que es tan variable, no el mundo de las sensaciones. No sé si me expliqué, doctora. ¿Sí? Sí, sí, doctor, sí. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Es un tema fascinante, gracias. Sí. Bueno, esa fue una pregunta entre médicos, ¿eh? Porque yo me quedé como a la mitad. Nosotros sí nos entendimos. Sí, ajá, no, bueno, Perdón. no, está muy bien porque tomé nota, nada Sí, más que yo que quería terminar de entender esa pregunta de Ale, claro. en el sentido de el tipo de tratamiento que se prescribe, cómo es que, entendí que ella preguntaba cómo es que incide, ¿no? Creo que eso era. Sí, se incide más sobre la parte mecanística de la sensación. Yo lo Ah, resumí así, o sobre el ajá. mundo de las percepciones.
Y le voy a poner un ejemplo mucho más interesante, doctora Soraya, el de las adicciones. Cuando nosotros estudiamos en neurociencias, esas neurociencias actuales, el mundo de las adicciones, cómo influye igualmente en el comportamiento humano. Y esto es un buen ejemplo de cómo se pueden entender las neurociencias en conductas que ya rayan en la parte delictiva. Porque sabemos que una persona bajo efecto de ciertas drogas puede cometer delitos, por ejemplo, ¿no? Pero déjenme decirles la parte interesante, esta es la parte interesante, que nosotros tenemos integrado en nuestro sistema nervioso central el sistema de las adicciones, por naturaleza propia. O sea, no es algo ajeno o externo a nuestro organismo. Y que las moléculas que tomamos como fármaco dependientes, por ejemplo, en el fondo no las necesitamos porque nosotros ya las tenemos. Es decir, el sistema de adicciones tiene áreas específicas, no los quiero aburrir con aspectos puntuales de la neuroanatomía, pero tiene áreas específicas que proveen de estos neurotransmisores a estructuras claves como es el núcleo accumbens, por ejemplo. Me permito mencionar el núcleo accumbens dentro de los núcleos de la base, que es uno de los puntos centrales en las conductas adictivas por las drogas, entre comillas, que le provee el propio sistema nuestro. Uno de ellos es la dopamina, por ejemplo. Y que con ello el sistema en equilibrio funciona perfectamente en estados de placer. ¿Sí? Lo que sucede es que hay individuos que ese placer no les es suficiente. O de alguna manera, en algún punto de la historia de su vida, aprenden que ellos lo pueden mimetizar. Entonces, las drogas son moléculas que entran y se confunden en el sistema con las drogas naturales que nosotros tenemos y ocupan sus sitios activos, proporcionándoles todo ese mundo que ellos quieren. Y la verdad, cuando hablamos con ellos y nos hablan de manera tan firme, nos dejan asombrados porque escriben frases como estas. No todos en este mundo tenemos las mismas necesidades. Algunos necesitamos de drogas. Es decir, haciendo al lado todo este conocimiento de que ese sistema nosotros ya lo tenemos y que lo único que tenemos que hacer es saberlo usar adecuadamente. Ellos prefieren usar esta molécula que mimetiza, que se confunde con la molécula natural y que activa sistemas no solamente de emociones placenteras, sino también de recompensa, pero así también puede ser de castigo. Les voy a decir también una anécdota también sencilla que nos está ocurriendo aquí. Seguramente ustedes saben que algo nuevo en México, pero no en otros países, es la estimulación eléctrica y magnética transcraneal. Todos sabemos que bajo ciertos estados magnéticos, ciertos estados de depresión o de euforia, por ejemplo, puede llevarnos a tener ciertas conductas que no haríamos en otros momentos. Hay gente que ya se cansó, eso deba entenderse como que nunca siguió el tratamiento, por ejemplo, adecuadamente, y se desesperó y llega diciéndonos, doctor, yo ya probé de todo, eso para mí ya no me sirve. Entonces, o usted me receta de risperidona para adelante, o sea, drogas y todas estas, lo que le llamamos nosotros psicotrópicos para arriba, o por favor, dígame a dónde me inscribo para recibir estimulación magnética transcraneal como mi último recurso para corregir mi conducta. La cantidad de llamadas que entran acá, porque por una razón que no debería ser, yo las recibo aquí, se las transfiero a psiquiatría, por lo menos el 60% de las llamadas es por depresión. Y algunas no por depresión leve o moderada,
Lo peor de todo es que sí hay casos de depresión mayor, ¿sí? De casos que conllevan naturalmente a uno de los grandes emboques que ya hemos vivido, el suicidio, ¿sí? Hasta muchas otras cosas, por supuesto. Entonces, este es un ejemplo claro cómo ese mundo complejo sí tiene ciertas explicaciones que sí conocen las neurociencias en la parte conductual. Es muy interesante. Perdón por la larga explicación. No, 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 al contrario, la verdad es que ha resultado muy interesante, esa es mi opinión y seguramente la de los demás, escucharte y tenemos ganas, yo tengo ganas de seguirte escuchando, pero no quiero abusar de tu tiempo ni el de los No, demás. ni yo del de usted. Quería yo Ajá. agarrar 30 minutos y perdóneme. No, 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 la verdad es que ha sido un rato muy provechoso y sí. una manera pues magnífica de cerrar esta semana y de cerrar nuestro seminario. No sé si alguien quiera tomar la palabra, alguna otra duda, y si no es así, pues agradecerle infinitamente al doctor David García, actualmente coordinador de la licenciatura en neurociencias, por su exposición, por esta aportación que nos hace de su punto de vista respecto de cómo podría incidir el análisis desde el punto de vista neurocientífico de la conducta en temas forenses. O sea, más o menos poco, ¿no? Pero sí, según nos ha expuesto, pero sí nos puede dar muchas explicaciones sobre la conducta, nuestra cognición, nuestras tomas de decisiones. Gracias, David, de verdad. A mí me queda más claro que les dejé más dudas que respuestas. Sí, pero está muy bien, pues. Alguna, pero es justamente estimular esta inquietud Ajá. grande, porque tampoco no las tenemos esas respuestas, pero que sí se asomen a ese mundo maravilloso que les queda a los jóvenes. Veo que aquí hay muchos jóvenes. Aquí hay muchos jóvenes, estoy viendo que tenemos alumnos y alumnas de la licenciatura, también de la licenciatura en Ciencias Forenses de la UDG. Gracias, chicos y chicas, por Todos. interesarse en estar con nosotros, y algunos miembros de la red temática de Ciencias Forenses. Estoy viendo al doctor Fernando García Dolores. Gracias, doctor, por estar. Por supuesto, nuestros permanentes compañeros de la licenciatura que aquí están. Gracias, David. Te abrazo, te agradezco. Te vamos a mandar tu reconocimiento que te hemos preparado de manera virtual y nuevamente nuestro gran agradecimiento por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias en lo que les pueda servir. Buena tarde. Gracias, buenas tardes.